Análisis en tiempos del coronavirus llega gracias al auspicio de Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil, UTE. Economista, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a nuestra casa. Encantado, un gusto, Ricardo. Bueno, economista, nosotros conversamos cuando recién comenzaba este programa, más o menos en marzo, abril, cuando estaba el pico de la cuarentena, lo hacíamos vía telefónica en ese momento, no teníamos esta tecnología en fuego aún. ¿Cómo vivió usted la cuarentena? Para entrar primero en un ámbito personal ínfimamente, ¿cómo vivió la cuarentena? ¿Cómo fue para usted? ¿Cómo fue el tema pues, de los contagios? Bueno, por fortuna, toda la familia se acopló rápidamente a la nueva normativa. Aplicamos todas las recomendaciones científicas que el gobierno las impulsó. Guardamos la reclusión familiar adecuada y hemos cumplido con todos los parámetros de bioseguridad, mantenimiento de manos limpias, lavándolas con cierta frecuencia, el uso de la máscara para cualquier tipo de reunión, no tener reuniones masivas, tener la distancia social básica y obviamente minimizar los contactos, de tal manera que han transcurrido un poco más de 6 meses de esa nueva condición de vida. Nos hemos adaptado con, yo diría, bastante rapidez y nos sentimos cómodos. ¿Desde qué mes se animó a salir salir de su casa, Abelardo? Hace apenas un mes. Hace apenas un mes. ¿Y en el ámbito de las medicinas, ingirió algún tipo de medicina específica o simplemente la cuarentena? No, normal, un sistema de vida regular con nuevo tipo de actividades, dadas las limitaciones de movilidad que tenemos, buscando optimizar los tiempos que fueron mucho más disponibles, porque sin la movilización uno gana bastante en productividad. Y el uso de este tipo de medios nos ha permitido realmente fortalecer otras formas de generar actividad económica, actividad social, actividad cultural, de tal manera que yo creo que es un mundo que está cambiando y cuando concluya la pandemia nos van a quedar algunas buenas costumbres de ella. Así es, nos quedarán buenas costumbres. Justamente hablando de la pandemia y del COVID, en abril fue el pico más alto en Guayaquil. En Guayaquil se vivieron, bueno, se dice que fueron 10.000 muertes oficiales, yo creo que fueron más de 20.000 o 30.000 en las cifras extraoficiales, y además porque de cada 10 fallecidos en los hospitales de Guayaquil, 8 eran por COVID y 2 eran porque le dolía la uña o porque le dolía el pelo, no los ingresaban como pacientes fallecidos por COVID, obviamente para que las estadísticas pues sean menores a lo que realmente eran, pero también parecía cuando bajó el tema de Guayaquil que se iba a trasladar la misma situación a Quito, o se olía lo mismo después del primer mes y medio cuando comenzó a bajar, se decía, ¿se repetirá en Quito? Era la pregunta del millón, ¿por qué no se repitió con tanta fuerza en Quito como fue en Guayaquil? Yo creo primero que el hecho que se produjo en Guayaquil, que realmente fue muy lamentable y que es ejemplo de una de las, yo diría, ciudades que mayor sufrimiento tuvo, le enseñó al resto de ecuatorianos lo que debía aprender. En Guayaquil yo creo que nos tomó a todos bastante desprevenidos. El gobierno no tenía una política de salud preparada. La ministra de Salud de aquel entonces demostró mucha incompetencia y en general la sociedad y todos nosotros no la tomamos con el debido respeto a la pandemia. Entonces siguieron proliferando reuniones sociales de diversa naturaleza y obviamente desplegó con toda su furia el virus y provocó lo que usted acaba de comentar. ¿Por qué no sucedió en el resto del país? Yo diría porque ya el Ecuador se dio cuenta de
cuán delicado era el problema, se fueron tomando las medidas pertinentes, ya nos recluyeron de manera obligatoria. Se volvió el país una sociedad casi paralizada. Teníamos poquísimas actividades autorizadas y eso permitió que la velocidad del contagio sea mucho menor, pero que obviamente la extensión del problema sea en el tiempo mucho más larga de lo que fue en Guayaquil. Guayaquil fue una pandemia violenta de cortísima duración. Hoy hay algunos brotes en algunos cantones cercanos a la ciudad de Guayaquil. Espero que los logren controlar. Yo creo que hay toda la infraestructura y la disposición de hacerlo. Todas las autoridades están listas. Y en cambio, en el resto del país, el proceso de retorno a la normalidad es muchísimo más lento del que se vio allá. Así es. Y hablando pues justamente de eso, en las pandemias no hay culpables, pero yo creo que sí se podrían señalar responsables en lo más alto de los gabinetes presidenciales o en las carteras ministeriales. Y además porque no solamente pasó lo que pasó del COVID, sino que mientras la gente moría en las calles, sea de Guayaquil o de otras ciudades del país, se cometían actos de corrupción o salían a la luz los actos de corrupción. Entonces, eso hizo que la situación sea muchísimo más amarga para la ciudadanía, porque la gente que veía a sus familiares morir decía, aparte de que se mueren mis familiares, en los fondos públicos me están robando. O sea, la rabia contenida era incomparable en la historia del país. Le pregunto a Abelardo justamente en este caso, ¿cuáles serían los responsables? ¿A usted se animaría a buscar algún tipo de responsabilidad en que justamente en abril y mayo, en las épocas más altas de COVID, hayan habido tantos casos de COVID-19 y de corrupción al mismo tiempo? La descomposición ética y moral de las sociedades es otra pandemia, indiscutiblemente. Hasta estos días vamos encontrando con una frecuencia singular nuevos actos repudiables. La prensa nacional, los distintos medios, a través de las redes sociales uno conoce de transacciones que son repudiables desde todo punto de vista. Y lo doloroso en el caso que cita Ricardo es que se haya abusado de recursos que estaban destinados a cuidar la vida de los ecuatorianos y que hayan pandillas, porque así hay que calificarles, pandillas incrustadas en las entidades públicas, en los hospitales, en los centros de salud, y pandillas que estaban afuera, en pseudoempresas, que haciéndose pasar por nobles y por personas de valor, lo que hicieron es algo absolutamente sancionable. Entonces la ira, la furia que hay por esos hechos es absolutamente comprensible. Lo que esperamos es que la justicia funcione y funcione rápido para que se sancione y para que aquella sensación de impunidad que existe en el Ecuador la vayamos sacando de nuestra realidad. ¿Qué se puede decir de las autoridades? Yo creo que al mundo le cogió desprevenido la pandemia. Muchos no creían que era de la dimensión que hemos podido apreciar. Incluso en los Estados Unidos, el gobierno federal demuestra una cierta, yo diría, dejadez y reto contra todas las medidas de bioseguridad. En Brasil se han visto también actos reñidos con lo que nos recomiendan los infectólogos, lo que nos recomiendan los cientistas especializados en estos campos. Entonces, en ese sentido, señalar culpables después de que este ha sido un proceso doloroso y en donde todos hemos aprendido, no me parece que sería muy equitativo y justo. Lo que sí es absolutamente repudiable y merece todo tipo de sanción son esos actos de empuñadura
de los escasos recursos públicos que teníamos disponibles para este delicado tema. Así es, y para agregar justamente lo que usted está diciendo, lo que más se podría repudiar es cómo esta situación de la pandemia y de la vida de las personas se convirtió en una situación política, una situación en que los políticos se apoyaban para ganar popularidad. Como vemos al presidente actual de los Estados Unidos decir, no utilicen mascarilla, tomen hidroxicloroquina, en total contradicción de lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que yo no estoy muy de acuerdo, pero eso es otra cosa, o lo que dice Jair Bolsonaro, que a pesar de todos los contagios y de los incendios que ha habido en el Amazonas, para agregarle a lo que ha pasado, ha ganado popularidad increíblemente, nadie lo sabe. Pero bueno, justamente hablando del tema político, cómo esto se ha convertido en una situación política, y justamente a meses de las elecciones presidenciales, simplemente para ponerle sabor a la situación. Usted ya sabe por quién va a votar, Abelardo. Sí, yo sí ya tengo claro mi panorama. ¿Se animaría a decirlo? Por el momento no, pero lo diré en su oportunidad. Lo diría en su oportunidad. ¿Por qué cree que no es oportuno decirlo en este momento? Porque creo que debo mantener un grado de discreción en este momento. No soy un activista político, actúo sí en el campo público, lo hago con mucha frecuencia y espero que esta campaña sea una campaña que cambie de tono, que podamos ver mayor seriedad en las propuestas de los distintos candidatos, que nos permitan debatirles la consistencia de ellas y que nos puedan asegurar que no van a fantasear con el Ecuador, no van a ofrecer políticas que son absolutamente impracticables y no van a jugar con el destino que tiene nuestra sociedad. Basta ya de experimentos económicos, ya tenemos más que aprendida la lección de que el cuidado de los equilibrios macroeconómicos está por encima de cualquier tipo de mañosería en el uso de los distintos instrumentos de política económica. Hay que volverle al Estado un Estado más eficiente, más pequeño, más fuerte, que nos ofrezca buenos resultados, pero que deje de ser una amenaza para las actividades privadas, porque manteniendo déficits crónicos, lo único que hace es poner permanentemente en la palestra de la discusión nacional la necesidad o de nuevos impuestos o de más endeudamiento. Y ninguno de los dos son alternativas que le convienen al Ecuador. Entonces, en ese plano, yo creo que los meses que vienen deben ser meses de mucha atención por parte de todos nosotros. Debemos contribuir a que el debate sea objetivo. Y en ese sentido yo prefiero mantener mi decisión dentro de mí y no compartirla para precisamente poder tener la libertad de expresar lo que yo pienso. Así es, Abelardo, y lo respetamos muchísimo. Y justamente qué bueno que usted diga el tema del debate y del intercambio de ideas, porque nosotros tenemos muchísimos ejemplos de que ahora la política se ha vuelto tan envilecida, se ha envilecido tanto la política que estamos hablando de una política que es más de criticar, al contrario, o achacar los errores del otro, que hacer propuestas. Yo me pregunto, y le hago esta pregunta a la audiencia, de los candidatos que se han inscrito, de los binomios que se han inscrito a la papeleta del CNE, ¿cuántos han hecho propuestas claras? ¿Cuántos, en vez de estar criticando al que está al lado, han dicho vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero reales, no populismo, simplemente decir todos vamos a ser felices, todo va a estar bien, vamos a volver, todo va a estar mejor? No, propuestas reales es lo que pedimos, y al menos en los debates, esperemos que sea así, no la comparación asquerosa que fue el debate estadounidense, que eso ya hablaremos en un momentito. El acuerdo con el FMI de $6.500 millones a mucha gente lo ha tenido preocupado. Por ejemplo, el economista Costa Burneo estuvo con nosotros hace unos días, le parece que fue un acuerdo fenomenal, que fue un negociazo, pero la pregunta es ¿qué se hace con ese dinero? Ya acabándose, ya marchitándose la presidencia o el gabinete del presidente Lenín Moreno a vista de próximas elecciones presidenciales, ¿cree usted que cierra con broche de oro con este acuerdo de $6.500 millones?
No, pero yo sí creo que el acuerdo es un éxito del gobierno. Ajá. Me parece que el haber conseguido que el Fondo Monetario Internacional deje de ser una ventanilla simplemente marginal de recursos y pase a ser un jugador, un acreedor importante, tiene una repercusión enorme. Por otro lado, el que nos acompañe en la ejecución de un programa económico nos asegura de que tenemos a un compañero de viaje que estará dispuesto a comentar sobre la coherencia y consistencia de nuestras decisiones. Y en ese sentido sí me parece que el acuerdo también marca un proceso de maduración que requiere el mundo político ecuatoriano, que requiere el mundo económico ecuatoriano, que requiere, en fin, la colectividad. Porque este es un acuerdo que va a demandar mucha perseverancia, porque los problemas no están resueltos, están en camino de solución, pero requieren de mucho mayor esfuerzo por parte de todos nosotros, de tal manera que a lo que ha hecho este gobierno habrá que añadir las responsabilidades que asume el siguiente y a lo que haga el siguiente las responsabilidades del subsiguiente, porque esta es una tarea inacabada en el tiempo. La política económica siempre es una política por perfeccionarse. El desarrollo se lo consigue siempre sobre la evaluación de los cambios que hay en el mundo. No hay reglas definidas más allá de los paradigmas básicos. No hay que abusar de los recursos públicos, hay que cuidarlos, hay que usarlos con calidad, hay que ser transparentes y no ir con una línea de gasto que vaya por encima de la capacidad de pago que tiene la colectividad para seguir siendo vibrante, para que pueda generar empleo. Entonces, yo sí le veo a este programa como un programa que nos abre una puerta importante en un espectro político de transición y que primero nos va a permitir terminar el año 2020 en mejores condiciones de lo que veíamos la vez anterior que conversaba con ustedes, de que era un año de una incertidumbre enorme y no sabíamos cómo la íbamos a cerrar. Hoy ya sabemos cómo lo vamos a cerrar. No es lo mejor que hubiéramos querido, no, indiscutiblemente el daño está ahí evidente ante nuestros ojos. Somos parte de un mundo que se alteró terriblemente con la pandemia, pero tenemos que esforzarnos por salir del hueco en el que caímos y lo tenemos que hacer con nuestro propio esfuerzo, como lo tendrán que hacer peruanos, colombianos, chilenos, uruguayos, porque cada uno de nosotros y cada una de esas sociedades están viviendo los dramatismos que son parecidos. No se puede llegar a la perfección, pero lo importante es el desarrollo. Me guío en sus palabras, Abelardo, pero en su experiencia quisiera preguntarle, ¿en algún momento el país estuvo bien o se podría decir, en lo que usted sepa, estuvimos bien? Y la pregunta del millón es, ¿qué es lo que quiere el pueblo ecuatoriano? No lo que nos ofrecen nuestros políticos o lo que nos ofrecen pues, sus asambleístas. ¿Qué es lo que realmente estamos buscando? ¿Cuál es la prosperidad generalizada de una república? ¿Qué es lo que se podría buscar? ¿Usted cómo ve esa propuesta? Y le pregunto, entre las medias, ¿alguna vez estuvimos bien como país? Sí, varias veces. Yo creo que en varias oportunidades el Ecuador corrigió sus falencias, llegó a reenrumbarse de una manera mucho más adecuada. Y por eso es que en general el nivel de bienestar de la colectividad ecuatoriana ha mejorado. ¿En qué periodos presidenciales, Abelardo? Hay varios periodos, yo participé en 2 periodos presidenciales, hicieron muchos esfuerzos para corregir los desequilibrios macroeconómicos, se arreglaron muchísimas cosas, tanto en el gobierno de Osvaldo Hurtado como en el del doctor Rodrigo Borja. Creo que en el gobierno de Durán Ballén también se hicieron cosas importantes, se fueron consolidando unos cambios conceptuales de lo que era la tradición de la política económica latinoamericana. América Latina siempre fue un continente rebelde que demostraba, o sea, era refractario a
yo diría, líneas generales de aplicación de política económica en el mundo y que buscaba encontrar un tercer camino, una tercera vía a través de la aplicación de políticas heterodoxas. No lo pudo hacer, cosechó bastantes fracasos, el nivel de bienestar no lo mejoró, se desestabilizó la región. El Ecuador no entró a plenitud en esa línea, cuidó bastante su estabilidad y eso le permitió seguir siendo un país pobre pero que crecía. Hoy somos un país de desarrollo medio. Ya cuando nos hablan en el mundo de si formamos parte de la cola del desarrollo, nosotros ya no nos toman en cuenta porque en realidad las condiciones de vida en el Ecuador han mejorado. Lo que hay es una enorme inequidad, una pobreza demasiado grande y con esta pandemia vamos a tener más pobres y ese es un problema severo que hay que darle una atención porque hay una solidaridad ética que hay que ponerla en práctica y que el Ecuador ha demostrado cierta dificultad en poder entenderla. Yo he lamentado que varias de las propuestas que se han hecho para buscar fondos de compensación social no hayan sido aprobados en el Ecuador. Y algún rato tenemos que sentarnos a pensar como parte de una sociedad injusta, que si que quiere sobrevivir tiene que corregir esas diferencias. Entonces, sí han habido épocas, principios de este siglo también se manejó bastante bien. Lamentablemente en el gobierno anterior se dilapidaron los recursos. La mejor etapa yo diría, de enriquecimiento financiero tuvo el Ecuador en los 10 años anteriores. Malgastamos terriblemente. Y no solo eso, sino que se profundizó terriblemente la pandemia de la inmoralidad. En algunos lo dicen de la amoralidad y de la corrupción. Y hoy día luchamos por restituir a una sociedad que sea mucho más condigna de lo que nosotros queremos ser. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que llegar a concretar en la política económica? Tres grandes principios. Y se requieren estabilidad política. Yo creo que hay políticos buenos en el Ecuador. Dígame un nombre, para poner un ejemplo. Le voy a dar el nombre de un compatriota mío que es diputado, Fernando Callejas. Un hombre honesto, claro, que dice las cosas como son, que no se guarda y que tiene propuestas absolutamente serias. Ahí le doy un nombre. No le doy nombre de candidatos para seguir guardando mi preferencia. Pero hay varios en los políticos, anteriores. Osvaldo Hurtado es un político que merece respeto. Rodrigo Borja merece respeto. Durán Ballén es otro político que merece respeto. Alberto Dají, que es otro que ha tenido momentos de controversia, pero que me parece que es un gran aportante para la solución de los problemas nacionales. Entonces, ¿León Febres Cordero? ¿Perdón? ¿León Febres Cordero? León Febres Cordero con sus limitaciones. Yo creo que un extraordinario alcalde como presidente, yo creo que tiene sus cuestionamientos. Yo tuve bastantes problemas durante el gobierno de él. Y en ese sentido tengo mis limitaciones para darle una calificación. Pero han habido, y el Ecuador ha tenido líderes extraordinarios. Galo Plaza hace poco, Camilo Ponce, para ponerle dos ejemplos cercanos en la historia. Yo creo que en el futuro vamos a volver a encontrar a ese tipo de liderazgos. Ustedes han encontrado liderazgos en la alcaldía de Guayaquil que no la tuvieron durante algunas décadas. Nosotros perdimos los liderazgos de la alcaldía. Quito era una ciudad de grandes líderes locales. Y hoy día, lamentablemente, no lo es. Esos son los baches de la política. Pero a lo que iba con la pregunta suya, Ricardo. Uno, estabilidad política, es decir, seriedad en la política. Dos, estabilidad económica, es decir, seriedad en la política económica. Y tres, seguridad jurídica. Si tenemos los tres elementos, la sociedad de seguro que va a tener mejores días. Abelardo, usted, por lo que me está diciendo, ¿no le gusta mucho Jorge Yunda como alcalde de Quito?
No, yo tengo mis reparos a la forma como conduce la ciudad, sí. Yo tengo mis reparos. Él tiene su forma de ser. Yo creo que él no fue lo suficientemente diligente en defender a la ciudad en octubre del año pasado, cuando se produjeron semejantes actos de vandalismo y de destrozo de la ciudad. Por lo tanto, yo tengo en ese sentido una crítica a la forma como conduce su responsabilidad pública. Economista, ya para terminar, un par de preguntitas. La primera, ¿se animaría a ocupar un cargo público si lo llamaran para el próximo gobierno? En el mundo de las hipótesis, yo le diría, uno no puede descartarlas, pero la verdad que yo ya cumplí, creo, con mi conscripción pública. Lo hice en 2 crisis complicadísimas. La del año 81-84 fue terriblemente complicada. Probablemente Ricardo no existía en esa época. Y la del 88-90, que fue otra crisis tremendamente difícil. Y desde el lado privado he vivido 2 o 3 crisis adicionales en responsabilidades financieras complejas, y lo he podido hacer con mucha transparencia y sin necesidad de recurrir a ningún tipo de apoyo de recursos públicos. Pero obviamente lo que sí creo yo que es mi deber como ciudadano es mantener mi postura pública de opinión permanente, basándome en lo que creo que es lo mejor que podríamos aportarle a la colectividad, y sin caer en esas visiones extremistas de cualquiera de los dos lados, en donde todo lo malo está porque este es un mundo capitalista, o todo lo bueno es al revés. Entonces, hay un punto medio de desarrollo en donde uno puede convivir con un Estado responsable, con un sistema regulado de mercado, con una economía mixta de mercado, y en eso es lo que creo. ¿Pero no cree que sería un poco egoísta de su parte privarle al Estado ecuatoriano y a la política ecuatoriana una mente tan brillante y de tanta experiencia como la suya? No la he privado, le he ofrecido un montón de oportunidades, Ricardo. Abelardo, ya para terminar, preguntarle, yo vaticino, podría estar equivocado, pero yo creo que los 2 candidatos que van a ir probablemente a segunda vuelta son Andrés Arauz y Guillermo Lasso. Algo me dice que sí, no tengo encuestas a la mano, pero yo creo que ese es el sentimiento. También está Yacu Pérez, también está Pachacutic, que hoy día inscribió su presencia en la boleta del CNE, pero yo creo que van a ser Arauz y Lasso los 2 favoritos para quedarse con la presidencia. No quisiera hacer el análisis político porque yo realmente creo que, no quiero decir que son mentirosos, pero sí hay bastante porcentaje de demagogia en los discursos políticos. Hay cierto, pues, por así decirlo, guión que tienen que cumplir, porque si es que fueran completamente reales o fueran completamente sinceros, tal vez nadie votara por ellos. Y ha pasado muchísimas veces en la historia, no solamente del país. Me pongo un ejemplo, Mauricio Macri, cuando tomó la Argentina no tomó las medidas impopulares que debía tomar. ¿Por qué razón? No lo sabemos, tal vez para no aumentar su impopularidad, que después creció cuando Alberto Fernández se quedó con la presidencia argentina. Pero ese es otro tema. ¿Cómo usted dilucidaría o cómo usted describiría a los 2 candidatos, Andrés Arauz y Guillermo Lasso? ¿Qué espina le da, no como políticos o no como candidatos, pero más bien como seres humanos? Es decir, yo no conozco al candidato Arauz, no le puedo dar una opinión de él. A Guillermo Lasso le conozco desde hace muchísimos años. Conozco de sus ejecutorias personales. Yo espero que él pueda tener y ofrecerle al país una propuesta. Vamos a escucharle qué es lo que dice Arauz para ver qué tipo de propuesta hace, si tiene sensatez, para ver qué hay de bueno en esa propuesta. Siempre uno puede encontrar ideas interesantes en cada una de las distintas opciones electorales. Lo que sí tenemos que ser es muy duros contra todo tipo de idea que pretenda engañarle a la ciudadanía, a los ecuatorianos, ofreciéndoles el milagro de salir de esta crisis sin esfuerzo, sin sacrificio, sin medidas complicadas, porque no lo hay. El problema es serio, el problema es complejo, va a requerir más sacrificio, pero si nos esforzamos, el futuro de las generaciones que nos siguen
puede ser mucho más bondadoso y conveniente de lo que estamos visualizando hoy. Como hoy, si comparamos con lo que hablábamos en el mes de marzo, hoy día nos sentimos más tranquilos, más cómodos, aunque la situación sigue siendo delicada, pero creo que salimos de lo que yo decía en algún momento de terapia intensiva, estamos en terapia intermedia y en algún momento tendremos que pasar a una situación mucho más normal. Pero eso requiere trabajo. No nos van a dar gratis. Es decir, el pensar que las cosas caen del cielo y que los políticos pueden multiplicar los beneficios con un sistema de dolarización es imposible. Y si es que queremos nosotros que se respete ese sistema monetario, nosotros tenemos que exigirles que haya responsabilidad en sus planteamientos. Ojalá haya responsabilidad. Economista Abelardo Pachano, muchísimas gracias por la entrevista. Ha sido un placer tenerlo en Radio Fuego 106.5. Encantado, Ricardo, un gusto. Análisis en tiempos del coronavirus llegó gracias al auspicio de Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil, UTEG.